¿Alguna vez has sentido que tu mente no te da descanso? Que aunque cierras los ojos, algo dentro de ti sigue corriendo, recordando, juzgando, temiendo, como si tu propio pensamiento se hubiera convertido en tu peor enemigo. Todos hemos estado ahí. Uno quiere estar en paz, pero la mente trae de vuelta lo que ya pasó. Uno quiere creer, pero el pensamiento duda antes de que la fe pueda hablar. Uno quiere avanzar, pero hay algo dentro que frena, que enreda, que contamina lo que debería ser claro. Y nadie te enseñó a limpiar eso. Nadie te dijo cómo se hace. Pero ¿y si te dijera que Dios sí tiene una respuesta para eso? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Hoy vamos a entender algo que puede cambiar todo. Cómo Dios te enseña, paso a paso, a limpiar tu mente y renovar tu espíritu completamente. No es un proceso humano, no es una técnica de relajación ni una filosofía de autoayuda. Es una obra del Espíritu Santo que comienza cuando tú decides ceder el control de tu mente a Dios. Y cuando eso sucede, algo en ti cambia desde adentro hacia afuera. Tu forma de ver cambia. Tu forma de reaccionar cambia. Tu forma de vivir cambia. Hay algo que la Biblia nos muestra en la historia de alguien que lo vivió de una manera que todavía hoy nos sacude. Era un hombre que tenía todo lo que el mundo considera éxito: sabiduría, riqueza, poder, influencia. Su nombre era Salomón. Y sin embargo, llegó un momento en su vida en que su mente se llenó de tanto que empezó a vaciarse de lo que verdaderamente importaba. Comenzó a buscar satisfacción en cada lugar posible, en los placeres, en los proyectos, en la acumulación, en el conocimiento. Y al final de todo ese recorrido, escribió algo que estremece. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No lo dijo desde la pobreza, lo dijo desde la cumbre, lo dijo cuando su mente, cargada de tantas cosas, había perdido la claridad de Dios. Pero hay algo más en su historia que a veces no se cuenta. Salomón, en medio de toda esa confusión mental y espiritual, tuvo momentos en que volvió a lo esencial. En Proverbios, él mismo escribió: Fía en el Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Eso no lo escribió alguien que nunca cayó. Lo escribió alguien que aprendió lo que cuesta alejarse de Dios en la mente y lo que vale volver. La enseñanza es clara. Una mente que se apoya solo en sí misma, tarde o temprano se extravía. Pero una mente que vuelve a Dios puede ser renovada. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y escribe ahora mismo en la sección de comentarios esta frase: Señor, renueva mi mente hoy. Escríbela. No es un ritual, es una declaración. Es el primer acto de tu voluntad hacia lo que Dios quiere hacer en ti. Y quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que viene puede ser exactamente la clave que necesitabas para desbloquear una libertad que quizás llevas años buscando sin encontrar. Vamos a entrar juntos en este mensaje. Prepárate, porque Dios te va a mostrar no solo qué está pasando en tu mente, sino cómo Él mismo trabaja para limpiarla y renovarla desde la raíz. 1. La mente contaminada. El campo de batalla que nadie te mostró. Hay una imagen que Jesús usó una vez que, si la entiendes bien, te va a cambiar la forma en que ves tu vida interior para siempre. Habló de un sembrador que salió a sembrar, y la semilla era la misma en todos los casos. Buena semilla, semilla verdadera, semilla con potencial de vida. Pero no todas las tierras respondieron igual. Había tierra junto al camino, donde la semilla no podía penetrar. Había tierra pedregosa, donde la raíz no podía profundizar. Había tierra con espinos, donde otras cosas ahogaban lo que crecía. Y había tierra buena, donde la semilla daba fruto abundante. Jesús mismo explicó esa parábola. Y lo que dijo sobre la tierra con espinos es algo que necesitas escuchar con atención. Dijo: El que fue sembrado entre espinos,
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los espinos no son los pecados obvios, no son las grandes rebeliones, son los pensamientos que llenaron tu mente con cosas que no vienen de Dios. Son las preocupaciones que entraron sin permiso y echaron raíz. Son las voces del mundo que poco a poco fueron ocupando el espacio que le pertenecía a la palabra. Y aquí está la verdad que a veces duele escuchar. Una mente contaminada no siempre lo parece por fuera. Puedes ir a la iglesia, puedes cantar en la alabanza, puedes incluso leer la Biblia y al mismo tiempo tener una mente llena de espinos. Porque los espinos no se ven desde afuera. Están adentro, en el patrón de tus pensamientos, en lo que sientes cuando alguien te ofende, en lo que imaginas cuando estás solo, en lo que temes cuando nadie te ve, en lo que crees, en el fondo de todo, sobre ti mismo y sobre Dios. Permíteme decirte algo que he aprendido en años de caminar con personas que buscan a Dios de verdad. La mayor batalla espiritual no ocurre en el mundo exterior, ocurre adentro, en el territorio de la mente, y el enemigo lo sabe mejor que nosotros. Por eso Pablo, en 2 de Corintios capítulo 10, no habla de pelear batallas físicas, habla de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate en ese lenguaje, cautivo. Eso implica que hay pensamientos que están sueltos, que andan libres por tu mente sin permiso. Pensamientos que tú no invitaste conscientemente, pero que llevan tiempo instalados. El pensamiento que dice que Dios no puede cambiar tu situación. El pensamiento que dice que tú no mereces ser libre. El pensamiento que dice que lo que hiciste en el pasado te define para siempre. El pensamiento que dice que orar no sirve de nada. Esos pensamientos no son neutrales. Tienen dirección, tienen intención. Y si no se tratan, producen fruto. Fruto amargo. Una mente contaminada produce una vida contaminada. No porque Dios no sea poderoso, sino porque Él estableció un principio en la creación que no cambia. Todo produce según su especie. Si la semilla que domina tu mente es la semilla del miedo, cosechas ansiedad. Si la semilla dominante es el resentimiento, cosechas amargura. Si la semilla dominante es la duda, cosechas parálisis. Y lo más trágico de todo es que muchas personas viven así durante años sin saber que hay una salida. Sin saber que Dios tiene un proceso específico para limpiar ese campo interior. Hay algo que Jesús dijo en Juan capítulo 15 que ilumina esto de una manera que pocas veces conectamos con la renovación de la mente. Dijo, «Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado». La palabra limpia, no adorna, no decora, limpia, pero para que limpie, tiene que entrar, y para que entre, tiene que haber espacio, y para que haya espacio, algo tiene que salir primero. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti, no solo añadir verdad. Quiere desplazar la mentira, no solo darte paz. Quiere arrancar la raíz de la ansiedad, no solo hablarte. Quiere que su voz ocupe el lugar que durante años ocuparon otras voces. Y hay algo que quiero que entiendas bien. Una mente contaminada no se limpia por fuerza de voluntad. Uno puede decidir, voy a dejar de pensar en eso, y terminar pensando más en eso. Uno puede intentar suprimir un pensamiento y descubrir que al suprimirlo se vuelve más poderoso. La mente humana no se limpia por represión, se limpia por transformación. Y la transformación viene de afuera hacia adentro, del espíritu hacia el alma, de la palabra hacia el pensamiento. Pablo lo describe en Filipenses capítulo 4 de una manera que es prácticamente un manual espiritual. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese «en esto pensad» no es una sugerencia amable, es una instrucción transformadora, porque lo que piensas de manera deliberada y sostenida es lo que termina dando forma a tu carácter, a tus decisiones y a tu vida. ¿En qué estás pensando tú de manera habitual? ¿Qué es lo que ocupa más tiempo en tu mente cuando no estás ocupado con otra cosa? ¿Qué es lo primero que entra cuando te despiertas a las 3 de la mañana?
Esas preguntas no son para condenarte, son para mostrarte el campo. Porque antes de que Dios pueda sembrar algo nuevo, primero necesitas ver qué hay plantado ahora. El primer paso hacia una mente limpia es reconocer honestamente el estado actual de esa mente. No fingir que todo está bien. No tapar con lenguaje religioso lo que en realidad está pasando por dentro. Hay personas que llevan años diciendo, estoy bien, mientras por dentro viven en una tormenta constante de pensamientos negativos, miedos irracionales y voces que los acusan sin parar. Y esa brecha entre lo que se declara afuera y lo que se vive adentro es exactamente el terreno donde el enemigo opera con más facilidad. Dios no te pide que finjas, te pide que vengas, así como estás, con la mente que tienes, con los pensamientos que tienes, con el desastre interior que quizás nadie más puede ver, porque Él que formó tu mente también puede restaurarla. Él que sopló vida en tu interior también puede soplar claridad donde hay confusión. Él que creó el universo con una palabra también puede reordenar tu mundo interior con su presencia. Déjame decirte algo que he visto en personas que han atravesado este proceso de renovación. Lo primero que cambia no es la circunstancia. Lo primero que cambia es la forma en que perciben la circunstancia. Dos personas pueden estar viviendo la misma situación difícil, y una la vive como una sentencia, y la otra la vive como un proceso. La diferencia no está en lo que pasa afuera, está en lo que ocurre adentro, en la mente, en el espíritu. Y eso es lo que Dios quiere transformar en ti. Así que si estás escuchando esto y sientes que tu mente ha sido un campo de batalla durante demasiado tiempo, escribe en los comentarios tu ciudad y dime desde dónde me escuchas. Quiero saber dónde estás tú mientras Dios trabaja en tu mente. Porque no importa si estás en Ciudad de México, en Bogotá, en Miami, en Buenos Aires o en cualquier rincón del mundo hispanohablante. La renovación de la mente que Dios ofrece no tiene fronteras geográficas. Llega hasta donde tú estás. 2. El proceso que Dios usa. Cómo el Espíritu Santo trabaja en tu mente desde adentro. Cuando David escribió el Salmo 51, no estaba en un momento de gloria, estaba en uno de los momentos más oscuros de su vida. Acababa de ser confrontado por el profeta Natán por algo que había hecho en secreto, algo que llevaba tiempo cargando, algo que había contamado no solo su conciencia, sino también su relación íntima con Dios. Y en ese momento de quiebre total, David no escribió un salmo de victorias, escribió un salmo de limpieza. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esas palabras son la oración más honesta que un ser humano puede hacer. No es una oración de alguien que lo tiene todo bajo control. Es la oración de alguien que sabe que lo que está adentro necesita intervención divina, que reconoce que él solo no puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Y fíjate en el verbo que usa. Crea. No arregla. No mejora. No restaura lo que había. Crea. Como si lo que necesitara no fuera una reparación, sino una obra nueva. Porque hay momentos en la vida de una persona en que el daño en la mente y en el espíritu es tan profundo que lo que se necesita no es un parche. Se necesita una creación nueva. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo hace cuando tiene acceso pleno a tu mente. Pero hay algo que necesitas entender sobre cómo trabaja el Espíritu Santo en este proceso, porque hay un malentendido muy común que hace que la gente espere pasivamente que algo cambie por sí solo. El Espíritu Santo no es una fuerza que actúa sobre ti sin tu participación. Trabaja contigo, a través de ti, en cooperación con tu voluntad. No te roba tu libertad para transformarte, te invita a participar en tu propia transformación. Pablo lo dice con una claridad extraordinaria en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay tres movimientos en ese texto: despojarse, renovarse, vestirse. Tres acciones, y las tres involucran tu decisión. Despojarse implica soltar algo que uno lleva puesto, no algo que está en el ambiente, sino algo que uno cargó. Los patrones de pensamiento del viejo hombre no son solo el pecado de antes,
Son la manera en que la mente aprendió a procesar la vida sin Dios. Es el pensamiento automático que busca culpables cuando algo sale mal. Es la voz interior que dice que nunca vas a ser suficiente. Es el patrón que repite la misma reacción ante el mismo tipo de situación, una y otra vez, sin importar cuántas veces hayas pedido perdón o declarado libertad. Esos patrones se llaman en la Biblia fortalezas. Y no se destruyen con un grito en la alabanza, aunque la alabanza sea poderosa. Se destruyen con la palabra de Dios aplicada de manera sostenida, sistemática y deliberada en el área específica donde la fortaleza está construida. Una fortaleza mental es, literalmente, una estructura de pensamiento que tiene tanto tiempo en tu mente que se siente como parte de ti, como si fuera tu personalidad, como si fuera así eres tú, pero no lo es. Es una estructura que fue construida, y lo que fue construido puede ser derribado. La palabra de Dios es, en términos espirituales, como un bisturí. El escritor de Hebreos lo dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso no es poesía decorativa. Es una descripción funcional. La palabra penetra, discierne, divide lo que parece inseparable. Puede separar lo que es tuyo de lo que fue impuesto. Puede separar lo que viene de Dios de lo que viene del enemigo. Puede separar la verdad de la mentira que llevas tanto tiempo creyendo que ya no sabes distinguirla. Pero para que eso ocurra, tienes que darle a la palabra acceso real a tu mente. No solo leerla como rutina religiosa, no solo escucharla de fondo mientras haces otra cosa, sino sentarte delante de ella con la intención de que ella te hable, con la disposición de que ella te corrija, con la humildad de que ella te muestre lo que tus ojos naturales no pueden ver. Hay algo que el Señor me mostró en mi propio proceso que cambió para siempre mi manera de relacionarme con la Escritura. Empecé a leer la Biblia no buscando información, sino buscando transformación. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Cuando buscas información, lees para saber más. Cuando buscas transformación, lees para ser diferente. Cuando buscas información, te quedas satisfecho cuando entiendes. Cuando buscas transformación, no te satisfaces hasta que algo en ti cambia. Y cuando empecé a leer así, la palabra empezó a tocar áreas que yo no sabía que estaban dañadas. Empezó a mostrarme pensamientos que yo había normalizado que en realidad eran mentiras. Empezó a revelar miedos que yo pensaba que eran simplemente mi manera de ser, pero que en realidad eran estructuras que el enemigo había levantado para limitar mi fe. El Espíritu Santo usa la palabra como su herramienta principal de renovación. Pero también usa otro elemento que muchas veces subestimamos: la oración en el Espíritu. Pablo le dice a los efesios que oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y le dice a los romanos que cuando no sabemos cómo orar como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que hay una dimensión de transformación interior que ocurre en el lugar de la oración que no puede ocurrir en ningún otro lugar. Cuando tú te postras en oración y le das acceso al Espíritu Santo, Él empieza a trabajar en capas de tu ser a las que tú no tienes acceso consciente. Empieza a sanar memorias que llevas guardadas. Empieza a restaurar verdades que fueron distorsionadas en la infancia. Empieza a reemplazar el sonido de voces que te hirieron con su propia voz, que es la voz del Padre que te llama amado, llamado, elegido y libre. Y también está el componente de la comunidad. El aislamiento es uno de los aliados más poderosos de una mente contaminada. Cuando uno se aísla, los pensamientos no tienen con qué contrastarse. La mentira que vive en tu cabeza no tiene a nadie que la desafíe. Por eso el escritor de Hebreos exhorta a no dejar de reunirse y a animarse los unos a los otros. No es solo un mandato de comunidad, es una estrategia de salud mental espiritual. Porque cuando te rodeas de personas que hablan verdad, de personas que oran contigo, de personas que te recuerdan quién dice Dios que eres, esas voces externas empiezan a competir con las voces internas que te mienten. Y con el tiempo, la verdad hablada en comunidad va desplazando la mentira que vivía en soledad.
Pero hay algo más en el proceso que el Espíritu Santo usa y que casi nunca se menciona en los mensajes sobre renovación mental: el silencio. No el silencio como ausencia de sonido, sino el silencio como práctica intencional de quietud delante de Dios. El Salmo 46 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay un conocimiento de Dios que solo llega en el silencio. Hay una claridad que la mente no puede recibir mientras está en movimiento constante. Vivimos en una época de ruido permanente. Notificaciones, pantallas, noticias, música, conversaciones. Y en todo ese ruido, la voz suave y delicada del Espíritu Santo muchas veces no puede ser escuchada. Uno de los hábitos más transformadores que puedes desarrollar en este proceso de renovación es el de sentarte en silencio delante de Dios, sin pedirle nada, sin decirle nada, solo estando, permitiendo que su presencia haga lo que su presencia sabe hacer. Porque la presencia de Dios no necesita que tú le ayudes, solo necesita que le des espacio. Y algo que ocurre en esos momentos de silencio es que los pensamientos que estaban enterrados empiezan a subir. Y cuando suben en la presencia de Dios, Él puede trabajar con ellos, puede mostrarles verdad, puede librarlos, puede sanarlos. Pero si siempre estás demasiado ocupado, demasiado ruidoso, demasiado lleno de actividad, esos pensamientos nunca suben, nunca son tratados y siguen actuando desde las profundidades de tu mente sin que tú lo sepas. Si este mensaje está tocando algo en ti, me gustaría que compartieras este video con alguien que conozcas, que también está luchando con sus pensamientos. A veces la persona que más necesita escuchar esto está justo al lado tuyo, en tu familia, en tu grupo de amigos, en tu iglesia, y tú puedes ser el instrumento que Dios usa para que ese mensaje llegue a su vida. 3. Las mentiras que bloquean la renovación. Lo que tienes que dejar ir para que Dios pueda entrar. Cuando Ezequiel recibió la visión del valle de los huesos secos, lo primero que Dios le preguntó fue algo que parece demasiado obvio para hacer una pregunta. Le preguntó: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel miró el valle. Huesos por todos lados. Secos. Muertos. Sin rastro de vida. Y en lugar de responder con fe o con desesperanza, dijo algo profundamente sabio. Señor Jehová, tú lo sabes. Esa respuesta tiene una dimensión que me persigue cada vez que la leo. No dijo que sí. No dijo que no. Le devolvió la pregunta a Dios. Y al hacerlo, reconoció algo que es fundamental en cualquier proceso de renovación. Hay cosas que yo no sé sobre mi propia condición, pero Dios sí las sabe. Hay profundidades en mi mente y en mi espíritu a las que yo no tengo acceso, pero Dios sí las conoce. Y si yo le cedo esa ignorancia a Él, si en lugar de pretender que entiendo todo lo que me pasa, me pongo en posición de aprendiz delante de Él, entonces Él puede hacer lo que yo jamás podría hacer solo. Pero hay algo que a veces bloquea completamente ese proceso, y no es la falta de fe declarada, es la presencia de mentiras que la persona ha abrazado tan profundamente que ya no las reconoce como mentiras, las vive como verdades. Y mientras esas mentiras estén instaladas como verdades en la mente, la renovación no puede avanzar completamente, porque la renovación que Dios trae es una renovación en la verdad, y la verdad no puede cohabitar con la mentira de manera permanente. Una tiene que desplazar a la otra. La primera mentira que bloquea la renovación es esta: ya soy demasiado así para cambiar. Es una mentira que viene vestida de honestidad. Parece humildad, parece realismo, pero es una de las mentiras más destructivas que puede vivir en una mente, porque cierra la puerta a lo que Dios quiere hacer. Si en el fondo de tu corazón crees que así eres tú y que eso no va a cambiar, entonces cuando lees las promesas de Dios sobre transformación, tu mente les pone una condición que no está en el texto. Para otros, sí. Para mí, no sé. Y esa excepción que haces con tu propia vida es exactamente el escudo que la mentira usa para protegerse de la verdad. La Escritura no dice, sed transformados, a menos que ya sean demasiado así. Dice, sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo, que escribió eso, era un hombre que había perseguido y matado a los seguidores de Jesús. Si alguien podía decir, ya soy demasiado así para cambiar, era él. Y sin embargo,
Escribió ese versículo desde la experiencia de haber sido completamente transformado. No mejorado, transformado, nuevo. Hay otra mentira que aparece con mucha frecuencia y que tiene un sabor espiritual que la hace especialmente difícil de detectar. Dios me va a renovar cuando yo primero me limpie. Es la idea de que primero tengo que llegar a cierto nivel de pureza o de victoria antes de que Dios intervenga. Que primero tengo que dejar de pecar del todo, o de luchar del todo, o de dudar del todo, para entonces merecer la renovación. Y eso es exactamente al revés de cómo funciona la gracia. La renovación de Dios no es el premio al final del proceso. Es el medio por el cual el proceso ocurre. Dios no te renueva porque ya estás limpio. Dios te renueva para que puedas estar limpio. El orden es, tú vienes a Él como estás, y Él hace en ti lo que tú no puedes hacer. No al revés. Si esperas llegar perfecto para que Dios trabaje en ti, vas a esperar toda la vida. Porque la perfección no es el requisito de entrada. La disposición sí lo es. Piensa en lo que le pasó a Pedro en el momento en que Jesús lo llamó por primera vez. Pedro no era un hombre religiosamente impresionante, era un pescador, directo, impulsivo, lleno de contradicciones. Y cuando Jesús hizo el milagro de la pesca abundante, Pedro no dijo, gracias, ahora sí estoy listo para seguirte. Pedro dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció su condición, se humilló ante ella, y fue exactamente en ese momento de honestidad total que Jesús lo llamó a seguirle. La disposición de Pedro fue la puerta de entrada, no su perfección. Existe también una mentira que actúa más silenciosamente, pero que es igualmente paralizante. Lo que viví en el pasado me define para siempre. Esta mentira se alimenta de memorias, de heridas, de cosas que se dijeron sobre ti cuando eras niño y que quedaron grabadas en la mente como si fueran la verdad definitiva sobre quién eres. O de cosas que tú mismo hiciste y que el enemigo usa para decirte, eso eres tú, eso es lo que siempre serás. Y la persona carga esa carga por años, por décadas, sin saber que la misma sangre que borró el pecado también puede borrar la identidad falsa que ese pecado dejó. El profeta Isaías escribe algo que cuando lo ves en su contexto se vuelve explosivo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Dios mismo le dice a su pueblo, deja de definirte por lo que fue, porque yo estoy haciendo algo nuevo, y esa cosa nueva no está condicionada por la historia de lo viejo. Hay personas que llevan tanto tiempo identificadas con su dolor, con su fracaso, con su pasado, que cuando Dios les muestra una imagen nueva de sí mismas, la rechazan sin darse cuenta, porque lo nuevo se siente extraño, lo nuevo se siente inseguro, lo viejo, aunque duela, al menos es conocido, y la mente humana prefiere el dolor conocido al bien desconocido. Eso no es una debilidad moral, es una tendencia del pensamiento que tiene que ser confrontada con la verdad. Y la verdad es esta: tu historia no tiene la última palabra sobre tu identidad. Dios sí la tiene. Y Él dice cosas sobre ti que ninguna herida, ningún fracaso, ninguna voz del pasado puede cancelar. Te llama nueva criatura, te llama libre, te llama heredero, te llama amado, te llama llamado con un llamamiento santo. No porque lo merezcas, sino porque esa es la realidad que la sangre de Cristo estableció sobre tu vida. Pero hay que dejar ir las mentiras, no suprimirlas, dejarlas ir. Y dejarlas ir significa traerlas ante Dios con honestidad y decirle, Señor, he creído esto por mucho tiempo, he vivido como si esto fuera verdad, y hoy elijo cambiarlo por lo que tú dices. Ese es un acto de voluntad, un acto espiritual que abre una puerta que ninguna otra cosa puede abrir. Hay algo que quiero preguntarte directamente, y quiero que te tomes un momento para pensarlo en serio. ¿Qué mentira has estado creyendo sobre ti mismo o sobre Dios que ha bloqueado tu renovación? ¿Qué voz interna llevas tanto tiempo escuchando que ya asumiste que es verdad? ¿Qué historia te has contado sobre lo que es posible para tu vida, que en realidad no viene de Dios, sino de una herida, de un fracaso, de alguien que habló sobre ti sin autoridad divina?
Escribe en los comentarios la edad que tienes. No importa si tienes 35 o si tienes 60, porque quiero que sepas que la renovación de la mente no tiene fecha de vencimiento. No hay un momento en la vida en que ya sea demasiado tarde para que Dios renueve tu pensamiento. Los hombres y las mujeres que más han impactado el reino de Dios a lo largo de la historia muchas veces encontraron su transformación más profunda en la segunda mitad de su vida, cuando la experiencia ya había quebrado el orgullo suficiente como para dejar entrar a Dios sin condiciones. Y hay una última mentira que necesito que enfrentes hoy, porque es quizás la más común entre personas que llevan años en la fe. Es esta: ya hice todo lo que tenía que hacer. Oré, ayuné, leí la Biblia y sigo igual. Así que o la renovación no es para mí, o Dios no quiere hacerlo. Esa conclusión tiene un problema de raíz. Asume que la renovación es un evento instantáneo que ocurre una sola vez. Pero la renovación de la mente en la Biblia no se describe como un momento, se describe como un proceso. Pablo dice, renovaos en tiempo presente continuo. Es decir, es algo que ocurre de manera sostenida, progresiva, acumulativa. No buscas una experiencia, buscas una vida. Y una vida renovada se construye día a día, en la obediencia cotidiana, en el hábito sostenido de la palabra, en la práctica constante de llevar los pensamientos cautivos, en el ejercicio progresivo de elegir la verdad de Dios sobre la voz del miedo o de la mentira. No es un milagro que ocurre mientras duermes. Es una obra que Dios hace en ti mientras tú participas con Él. Y el resultado, cuando se sostiene en el tiempo, es asombroso. La mente que antes era campo de batalla se convierte en campo de paz. La mente que antes era fuente de confusión se convierte en lugar de claridad. La mente que antes respondía desde el miedo empieza a responder desde la fe. Y eso no es teoría, es lo que Dios prometió y lo que cumple en cada vida que se le entrega con honestidad. 4. La mente renovada. ¿Cómo vive, cómo decide y cómo prospera el que dejó que Dios limpiara su pensamiento? En el libro de Josué, capítulo 1, hay un momento que es uno de los más importantes en toda la historia del pueblo de Dios. Moisés acaba de morir, el líder que los sacó de Egipto, que abrió el mar, que subió al Sinaí y bajó con la ley de Dios, ya no está. Y Josué, que lo había asistido durante décadas, de repente se encuentra con la responsabilidad más grande de su vida: llevar a 2 millones de personas a la tierra prometida. Solo, sin el mentor, sin el modelo, en una tierra desconocida llena de enemigos. Y en ese momento de máxima presión, Dios no le da a Josué un ejército nuevo, no le da armas superiores, no le da una estrategia militar elaborada. Le dice algo que en la superficie parece insuficiente para la magnitud del desafío. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El secreto del éxito de Josué no estaba en sus habilidades militares, aunque las tenía. No estaba en la fortaleza de su carácter, aunque era reconocida. El secreto estaba en el estado de su mente, en mantener su mente constantemente alimentada con la palabra de Dios. I don't blame you for living with this wish. Have been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living with this wish. Have been enough for you to stay.
I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. 357 emergency call. Rain still falling. Take off. Red lights sweep across the muddy river. The map blurs beneath the rain on the windshield. One flashing signal on the screen. Only the rooftop remains above the flood. The engine fills every silent space. No one wastes a single word. Harness locked, cables checked, every move as natural as breathing. Outside the wind keeps pulling harder. Inside the headset only coordinates and distance. No one asks how long until sunrise. Only whether we'll make it in time. Rescue before dawn. Flying through the freezing rain. One hand reaching downward, one hand holding on for life. Rescue before dawn. Don't let hope sink with the rising water. When the sun touches the horizon, everyone deserves to be called home. A yellow raincoat wrapped around small shoulders. Eyes trying hard to stay brave. The rescue sling rises through the violent wind. Dios. En que el pensamiento de Dios no fuera un recurso de emergencia al que acudía cuando todo fallaba, sino el sistema operativo desde el cual toda decisión, toda reacción y toda perspectiva era procesada. Eso es lo que una mente renovada produce, no una mente perfecta, no una mente que nunca tiene dudas, no una mente que nunca siente miedo, sino una mente que tiene un ancla, una mente que, cuando el miedo viene, sabe a dónde volver. Una mente que, cuando la mentira golpea, tiene ya instalada la verdad con la que responder. Y el resultado de esa mente no es solo espiritual en el sentido estrecho de la palabra. Dios le dice a Josué que si medita en su palabra de día y de noche, harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Eso incluye las decisiones, las relaciones, el trabajo, la familia, la manera de enfrentar los conflictos, la capacidad de mantener la paz cuando las circunstancias son difíciles. Una mente renovada por Dios produce un impacto tangible en todas las áreas de la vida. Déjame describir cómo vive alguien que está genuinamente caminando en una mente renovada, porque creo que necesitas tener una imagen concreta de hacia dónde va este proceso. Una mente renovada no reacciona desde el instinto, sino desde la revelación.
La mayoría de las personas, cuando algo les sale mal, reaccionan automáticamente desde el miedo, desde el orgullo, desde el dolor. La mente que no ha sido renovada opera principalmente en modo reactivo. Algo pasa y la respuesta viene de los patrones del pasado antes de que haya habido tiempo de pensar. Pero una mente que ha sido trabajada por el Espíritu Santo empieza a desarrollar lo que la Biblia llama la mente de Cristo. Una capacidad de detenerse, de respirar, de preguntar, ¿qué dice Dios sobre esto?, antes de actuar. No es que la persona no sienta las emociones, las siente, pero ya no las obedece ciegamente. Tiene una instancia mayor a la que consulta antes de dar el paso. También hay algo poderoso que ocurre en la manera en que una mente renovada ve a las personas. El resentimiento se afloja, no porque la persona decida ser ingenua o ignorar el daño que le hicieron, sino porque la perspectiva de Dios sobre las personas empieza a reemplazar la perspectiva herida. Uno empieza a ver que la persona que te hirió también es alguien que tiene su propia mente contaminada, sus propias heridas no resueltas, sus propias fortalezas sin derribar. Y esa comprensión no justifica el daño, pero sí abre la puerta al perdón. Y el perdón, cuando es genuino, libera la mente del peso que más la contamina. La palabra que más se ha quedado conmigo en todo lo que Dios me ha enseñado sobre este tema viene del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 6. Es uno de esos versículos que cuando lo lees de verdad, sin prisa, te cambia algo por dentro. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La ocupación de la mente. Lo que la mente habita, lo que la mente frecuenta, lo que la mente elige como hogar. Eso determina si la persona vive en muerte espiritual o en vida y paz. La muerte espiritual aquí no significa ir al infierno. Significa esa condición interior de sequedad, de confusión, de desconexión, de ansiedad crónica, de lucha sin fruto, de fe que no funciona porque la mente está ocupada en lo que no le corresponde. Y la vida y paz significa exactamente lo que suena. Una experiencia real, presente, cotidiana de vida genuina y paz que no depende de las circunstancias. ¿Cuántas personas conoces que llevan años en la fe y sin embargo viven en esa muerte espiritual interior? No porque Dios no sea real, no porque la Biblia no sea verdad, sino porque la mente sigue ocupada en lo que la carne alimenta, la preocupación, la comparación, el resentimiento, el miedo, el orgullo, el control. Y mientras la mente esté ocupada en eso, aunque la boca diga Dios es bueno, la experiencia interior va a seguir siendo de muerte y no de vida. La ocupación de la mente es una decisión. No siempre una decisión fácil, no siempre una decisión que se toma una sola vez y se termina. Es una decisión que se toma de nuevo cada mañana, cada vez que el pensamiento de ansiedad quiere volver a instalarse, cada vez que la memoria de la herida quiere retomar su trono, cada vez que el miedo al futuro quiere dictar el presente. En ese momento, la persona de mente renovada tiene una herramienta que el mundo no tiene, la capacidad de decirle a ese pensamiento, con autoridad espiritual, no. Ese no es mi pensamiento. Llevo este pensamiento cautivo, lo entrego a Cristo, y elijo pensar en lo que Él dice. Eso no es represión, es ejercicio espiritual. Y como todo ejercicio, al principio cansa. Al principio parece que no funciona. Al principio uno lo intenta y el pensamiento vuelve. Pero con la práctica sostenida y con el poder del Espíritu Santo que trabaja desde adentro, ese ejercicio se va haciendo más natural. Y llega un momento en que la mente renovada empieza a tener sus propios reflejos espirituales. Ya no tiene que esforzarse tanto para recordar la verdad, porque la verdad ya está instalada lo suficientemente profundo como para que salga sola cuando la necesita. Hay algo más que ocurre en la mente renovada que quiero que veas claramente. La capacidad de escuchar la voz de Dios aumenta. Y esto no es algo místico que solo les pasa a los superespirituales. Es un principio que tiene lógica. Si tu mente está llena de ruido, voces, miedos, preocupaciones y pensamientos contaminados, la señal de la voz de Dios se pierde entre todo ese ruido. Es como intentar escuchar a alguien que te habla en voz baja desde una habitación llena de gente que grita. No es que no esté hablando,
es que el ambiente no permite recibirlo. Pero cuando la mente se va limpiando, cuando el ruido interno va disminuyendo, cuando los pensamientos ya no están en un caos permanente, entonces la voz suave y apacible del Espíritu Santo empieza a ser percibida con una claridad que antes no era posible. Y escuchar a Dios no es solo para los pastores y los profetas. Es para cada hijo de Dios que mantiene su mente en un estado de apertura y rendición ante Él. Juan capítulo 10, versículo 27. Jesús mismo lo dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No dice las ovejas más espirituales. No dice las que ayunan 3 veces por semana. Dice mis ovejas. Y la condición para escucharle no es la perfección, es la relación. Y la relación se profundiza precisamente en el proceso de renovación de la mente, porque en ese proceso uno se va volviendo cada vez más familiar con la forma en que Dios habla, con el tono de su voz, con la manera en que sus palabras se distinguen de las demás voces. Quiero decirte algo con toda la claridad pastoral que puedo. No tienes que vivir el resto de tu vida con una mente contaminada. No tienes que resignarte a los pensamientos que te han atormentado. No tienes que cargar para siempre con las voces que te acusan, te paralizan o te mienten sobre quién eres y lo que Dios puede hacer en tu vida. Hay una salida. Y esa salida tiene nombre. La renovación de la mente que el Espíritu Santo ofrece a cada persona que se lo pide con sinceridad y se compromete con el proceso. No es magia, no es instantáneo para todo el mundo, pero es real, y es para ti, exactamente como estás, con la historia que tienes, con la mente que tienes, con las heridas que tienes, con las dudas que tienes. Dios no espera que llegues perfecto, espera que llegues dispuesto. Y si hay alguien en este momento que está escuchando esto y siente que ya no aguanta más el ruido de su propia mente, que el cansancio interior es más de lo que puede manejar solo, quiero decirte directamente: no estás solo. Dios te ve. Y este mensaje no llegó a ti por accidente. Llegó porque Él sabe exactamente en qué punto de tu proceso estás y quiere que sepas que su mano está extendida hacia tu mente, hacia tu espíritu, hacia tu historia completa, para comenzar hoy la obra que solo Él puede hacer. ¿Sientes que este mensaje dejó algo valioso en tu vida? ¿Que en algún punto algo se movió dentro de ti mientras escuchabas? Entonces, dale a este video la mano arriba que se merece, y compártelo con alguien que llegó a tu mente mientras escuchabas. No fue casualidad que ese nombre o esa cara vino a ti. Alguien en tu círculo necesita escuchar esto hoy, y tú puedes ser el instrumento. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. El que llega al final es el que estaba listo para recibir. Y tú llegaste. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho, no para hacer crecer un número, sino para que cada vez que Dios nos dé una palabra como esta, llegue directamente a ti sin que tengas que buscarla. Así como un buen libro que te cambió la vida se convirtió en parte de tu biblioteca, un canal que te habla al alma merece un lugar fijo en tu pantalla. Suscríbete y activa la campanita. Y ahora escribe en los comentarios esta frase: hoy mismo decido que le entrego mi mente a Dios y creo que Él puede renovarme completamente. Escríbela. Es tu declaración. Es tu acuerdo con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. Padre Celestial, me postro ahora mismo delante de ti en nombre de cada persona que escuchó este mensaje hasta el final. Señor, tú conoces los nombres, conoces las historias, conoces los años de lucha que hay detrás de cada oído que recibió esta palabra hoy. Conoces la mente que lleva demasiado tiempo en batalla. Conoces el pensamiento que no cede, la voz que no calla, el miedo que no suelta. Tú lo conoces todo, Padre. Y porque lo conoces todo, también sabes exactamente cómo intervenir. Señor, hoy venimos delante de ti no con pretensiones de perfección, sino con la honestidad de quien sabe que necesita lo que solo tú puedes dar. Te pedimos que hagas lo que solo tú sabes hacer: entrar en los lugares más profundos de la mente y del espíritu de cada uno, en aquellos rincones que nunca le mostramos a nadie, donde viven las mentiras que creímos por demasiado tiempo, donde duermen las heridas que no terminan de sanar, donde operan los patrones que nos han limitado sin que supiéramos ponerles nombre. Que tu Espíritu Santo entre esta noche, este día, en este momento,
en esos lugares, que tu luz llegue donde la oscuridad ha tenido residencia. Que tu verdad ocupe el espacio donde la mentira ha gobernado. Que tu paz selle lo que estaba abierto y expuesto. Que tu amor sane lo que el rechazo contaminó. Que tu voz reemplace cada voz que habló sin tu autoridad sobre la vida de estas personas. Padre, sobre el que lleva años batallando con la ansiedad, habla tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Sobre el que carga culpa por cosas que ya están perdonadas en la sangre de Cristo, habla tu absolución final y completa. Sobre el que cree que ya es demasiado tarde o demasiado así para cambiar, habla la verdad de que tú eres el Dios que hace cosas nuevas, y que tu capacidad de transformar no tiene fecha de vencimiento. Señor, establece en la mente de cada uno el orden que solo tú puedes establecer. Que los pensamientos que vienen de ti tengan autoridad. Que los pensamientos que vienen del enemigo sean identificados y rechazados. Que la palabra que fue sembrada hoy no sea arrebatada, no sea ahogada, sino que caiga en tierra buena y produzca fruto que permanezca. Fruto de paz, fruto de claridad, fruto de fe genuina que no se tambalea ante la tormenta. Gracias, Padre, porque no viniste a condenar sino a salvar. No viniste a abrumar sino a liberar. No viniste a añadir peso sino a quitar cargas. Y hoy, en este momento, declaro sobre cada vida que escuchó esta palabra. La obra ha comenzado. Lo que fue plantado en fe, tú lo harás crecer. Lo que fue pedido con sinceridad, tú lo responderás. Lo que fue entregado con humildad, tú lo transformarás. En el nombre poderoso de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.